realmente es un libro que uno tiene que tener para darse cuenta que nuestro campo de batalla es la mente. Y es lo que usa el enemigo para tratar de sacarnos del camino del Señor. Gloria a Dios. En el día de hoy les quería hablar sobre las condiciones de la mente y sobre los tipos de mente que un cristiano no debería tener. Pero a veces viviendo en este mundo tan rápido, de tanta cosa que nos ofrece, a veces llegamos a encaminarnos a esas mentes que en realidad no deberíamos tener. Por eso es bueno siempre recordarlo y tenerlo presente. Las condiciones, la pregunta que les quiero hacer y que quiero que reflexionen cuando lleguen a su casa y piensen es en qué condiciones está su mente hoy. Nuestra mente no nace cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, sino es algo que tiene que ser renovada. Es un proceso que lleva su tiempo, pero es muy necesario. Nuestra mente tiene que estar en completa armonía con el Espíritu, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Tienen que trabajar juntas, porque la mente ayuda al Espíritu. El propósito del Espíritu Santo es revelar esos pensamientos para que nuestra mente se ilumine. Y después tenemos la mente normal y la mente que no está normal. La mente normal es la que es la mente que está en armonía con el Espíritu. Y después hay diferentes tipos de mente, que son 6 tipos, que se las voy a resumir, que son la mente errabunda, la mente confundida, la mente dubitativa e incrédula, la ansiosa y preocupada, la mente enjuiciadora, crítica, suspicaz y la mente pasiva. Esos son los tipos de mente que no deberíamos tener nosotros como cristianos. La mente errabunda. La mente errabunda es la mente que vaga por todas partes, que es incapaz de concentrarse. Me ha pasado a mí muchas veces estando acá en los cultos, que estábamos orando algo y mi mente se va y está pensando en lo que voy a hacer cuando llegue a mi casa, o lo que voy a hacer el día después, o pensando en cualquier cosa. Y eso nos hace que nosotros pierdamos la bendición de quien está acá predicando la palabra. El problema detrás de la falta de comprensión es la falta de atención causada por una mente que es distraída. La palabra del Señor dice, dice que guarda tus pasos. No te pierdas el equilibrio, te sacas de la senda. Mantener la mente en lo que estás haciendo es disciplinar la mente. Tenemos que aprender a disciplinar la mente. El enemigo sabe que aunque una persona vaya a la iglesia, si su mente no puede concentrarse, no podrá sacar ningún beneficio. Por eso es una de las armas que él usa. Hay que romper con los viejos hábitos y formar otros nuevos. Siempre toma su tiempo, pero merece la pena. La mente confundida. En Santiago 1, 5 al 8, no se los voy a leer porque es muy largo, pero búsquenlo en su casa. Dice que vencemos la indecisión, confusión, sin dudar y con fe. Esas son las 2 claves que tenemos para vencer nuestra mente cuando se confunde, cuando duda. El hombre habla del hombre de doble ánimo. A veces ha pasado, hay cristianos que a veces son así, que un día están de un ánimo, el otro día están del otro. Es una persona que está confundida con respecto a todo, o no entiende, o lo duda cuando algo le dicen, o mismo cuando el Señor nos habla, entramos a dudar si lo que realmente el Señor nos dice es verdad o no. Y es algo que no debemos hacer, no tenemos que cuestionarlo. Si el Señor nos dice algo, es por algo. Y es para nuestro bien. Acá donde aparece la parte de que nuestra mente es una mente racional, nuestra mente carnal, nuestra mente que traemos antes de venir a los brazos del Señor, nuestra mente del mundo, es una mente que razona. Todo lo tiene que razonar y hacer lógica porque no entiende. Y las cosas del Señor no se tienen que razonar, se tienen que simplemente obedecerlas. Porque ahí es donde nos perdemos
la bendición que el Señor tiene. Tenemos que ser hacedores de la palabra, llevar a la práctica. Dios quiere que obedezcamos, si lo entendemos o no lo entendemos, porque muchas veces el Señor nos dice algo o nos promete algo y nosotros no lo entendemos, pero no tenemos que tratar de razonarlo, sino que tenemos que obedecerlo. Tenemos que confiar en Dios y no en nuestra razón, y tenemos que decidir a conocer solo a Cristo, no seguirnos por nuestro pensamiento y nuestro razonamiento. La mente dubitativa o la mente incrédula. Esta es la mente que no solamente que duda, sino que tiene incredulidad, que no le cree. La duda y la incredulidad parecen lo mismo, pero no lo son. La duda significa situarse en una posición dual, incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. Dios, en Romanos 12:13, nos dice que Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir qué hacer con esa fe. Si la dejamos ahí o hacemos que crezca. Y lo que tenemos que hacer es hacer que esa fe crezca. Amén. Y es la manera que tenemos nosotros de creerle a Dios, es a través de la fe. Pone en nuestro corazón esa fe. Y el diablo trata de negar esa fe atacándonos con la duda. Como lo dije anteriormente, nos pone duda en nuestra mente para que cuestionemos o no le creamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Y también en Romanos 4:18 al 21 nos habla sobre la historia de Abraham, de cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Creo que todos tendríamos que ser un poquito de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener a su hijo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, Abraham le creyó, a pesar de que era una persona mayor y a pesar de que su esposa también era una mujer mayor, él no lo dudó, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios, y así fue recompensado con su hijo. No desobedeció, estaba plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir, y así tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos promete algo, tenemos que tener plenamente confianza en que Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. La duda y la incredulidad es desobediencia, y esta hace caso omiso a la voz de Dios. Satanás sabe lo peligroso que somos con un corazón lleno de fe. Por eso siempre está intentando meternos dudas y que no le creamos la palabra de Dios. Él siempre va a estar ahí. Él está vencido. Por la sangre de Cristo está vencido. Pero tenemos que tener una mente, siempre nuestra mente tiene que estar en constante, tiene que estar en, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. En comunión. En comunión, ay, no me sale la palabra. Renovación. Renovación, no, tiene que estar, ay, no me sale la palabra. Creo que la tenía anotada en alguna parte. Alerta. Nuestra mente siempre tiene que estar alerta. Amén. Por eso mismo. Porque cuando vengan esos pensamientos de duda o de incredulidad, nosotros podamos a través de la palabra echarlos afuera. Amén. La mente ansiosa y preocupada. Esta es una de las mentes que yo tenía mucho tiempo antes de llegar al camino del Señor. Yo era una persona muy ansiosa y muy preocupada. Siempre estaba preocupándome por todo. Y también era muy ansiosa. La ansiedad y la preocupación son otras armas muy poderosas que el enemigo tiene para atacar nuestra fe. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. La paz es un fruto del Espíritu Santo y el fruto es el resultado de permanecer en el Señor. La preocupación. Preocupación significa ocupar el pensamiento en algo que produce temor, ansiedad, etc. Es sentirse inquieto o turbado, atormentarse a sí mismo con pensamientos negativos. Y el diablo utiliza la preocupación para maltratarnos. Porque, dígame si no le ha pasado cuando está preocupado por algo, usted no está pensando todo el día en esa preocupación. No significa que uno no se preocupe por las cosas o no esté ansioso por algo, pero
no nos puede estar todo el día en el mismo tema, o estar varios días, o estar varias semanas con el mismo. Simplemente se lo tenemos que dejar al Señor. Él sabe cómo hace las cosas. Y nos habla nos cuenta, nos hace el cuento que está en Mateo 6, 25 al 34, nos habla sobre cuando los discípulos, aparte es una cosa que yo la vi hace poco, porque estoy viendo la novela de Jesús, y la vi hace pocos días, creo que fue ayer o antes de ayer que la vi, la parte en que los discípulos se preocupan por lo que van a comer, creo que es esa parte, por lo menos yo lo vi así en la novela. En la novela el Señor había alimentado a las 5.000 personas con los panes y los peces, y también había alimentado a otra cantidad de personas, y entonces los discípulos llegaron a otra ciudad y se empezaron a pelear entre ellos porque se habían olvidado de traer el pan para comer. Entonces el Señor le dice: ¿por qué se preocupan? ¿En lo que van a comer o en lo que se van a vestir? Entonces le dice: mira las aves del cielo, ellas no tienen por qué preocuparse y el Señor les da todo. Igual que dice que las hierbas del campo, no ganamos absolutamente nada con preocuparnos. Lo único que ganamos con preocuparnos es estar tristes, es que se nos vaya el gozo y la paz. Tampoco podemos estar ansiosos. Cada día tiene su propio afán, dice también el Señor. No estés afanado, no estés ansioso, derriba todos los argumentos y echa toda tu ansiedad sobre el Señor. La mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. En Mateo 7:1 un pedacito dice: no juzgues a nadie para que nadie lo juzgue. Las actitudes enjuiciadoras, la crítica y la suspicacia causan mucho tormento en la vida. Enjuiciar significa una decisión dictada sobre las faltas de otros, y juzgar significa formar una opinión, tener como referencia una sentencia. Nosotros no somos quienes para juzgar a los demás, ni para enjuiciarlo, ni para criticarlo. Solo Dios es el único que tiene derecho a condenar o sentenciar una persona, o lo que esa persona haga. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar por esa persona. Y nunca olvidarnos que nuestra lucha no es contra carne y contra huesos, sino con las huestes celestiales. No es con la persona que nos tenemos que enojar, sino que tenemos que orar porque esa persona tiene un espíritu dentro de sí que hay que sacar. No debemos ser orgullosos. La gente que juzga y critica son frutos del orgullo. Cuando nos destacamos con algo es porque Dios nos ha dado un don por gracia. Porque uno no está en un lugar no significa que tiene que agrandarse y sentirse más que otro. Dios te puso ahí, porque si hacemos eso de la misma manera que Dios nos puso en ese lugar, Dios nos quita. Porque tenemos que ser siempre humildes. Amén. Y tenemos que tener un temor santo. Un temor santo no es tenerle miedo al Señor, sino es respeto al Señor y a las cosas del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para dictar sentencia? Tus actos cambiarán hasta que cambie tu mente. Cada uno de nosotros pertenecemos a Dios y aun cuando tenemos debilidades, Él es quien nos mantiene de pie. El diablo asigna demonios para poner pensamientos enjuiciadores y críticos en la mente de la gente. Tenemos que sembrar y cosechar. Tenemos que ver muy bien lo que cosechamos, lo que sembramos, para saber lo que cosechamos. Muchas veces estamos cosechando en nuestra vida lo que hemos sembrado previamente en otra. Sí. Ámense unos a los otros. Es una capacidad que Dios nos da. El andar en amor es lo que nos protege de los ataques del enemigo. Todos tenemos errores y flaquezas, somos seres humanos. No debemos tener un espíritu endurecido y crítico. Tenemos que perdonar y mostrar misericordia como Dios hace con nosotros. El juzgar trae condenación. Una mente enjuiciadora es el retoño de una mente negativa. Guarda tu corazón. Si quieres que la vida fluya hacia ti, guarda tu corazón. Todas las cosas que Dios trata de enseñarnos son para nuestro propio bien y felicidad.
Conclusión, dice acá. Los caminos de Dios funcionan, los del hombre no. Dios condena el enjuiciamiento, la crítica y la suspicacia. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Permite lo que Él permite y desaprueba lo que no. Actitud equilibradora. Confía en Dios por entero y en el hombre discretamente. Y por último tenemos la mente pasiva. La mente pasiva tenemos que estar alertas, cautelosos y activos. Activar la llama y despertar los dones dentro de nosotros. Pasividad significa falta de sensación, deseo, apatía, tibieza y pobreza. Detrás de esto hay espíritus malignos. El enemigo sabe que la falta de voluntad lleva a la derrota. Son las personas que no les importa nada, o que esperan que los demás hagan las cosas por ellos, o que no son capaces de hacer nada, se sientan a esperar que los demás hagan lo que ellos tendrían que hacer. El espacio vacío es un lugar. Una mente vacía, pasiva, se llena de pensamientos erróneos. Siempre tenemos que tener nuestra mente llena, pero llena de la presencia del Señor, de su palabra. Estar continuamente escuchando su palabra, viendo prédicas, escuchando alabanzas, adoraciones. Entonces evitamos esos espacios vacíos en nuestra mente, por donde el enemigo se puede colar. Fija tu mente en lo de arriba. Fija tu mente en las cosas de Dios. La acción correcta empieza con el pensamiento correcto. Evitando todas estas mentes, o tratando de evitarlas, es que podemos llegar un día a tener la mente de Cristo, como lo dice la palabra. La palabra está en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? La mente de Cristo es pensar cosas positivas, vencer la depresión, alabando al Señor en medio de los problemas, pedir a Dios su ayuda y guía y escucharlo, emplear sus armas. La arma más poderosa que tenemos es la palabra del Señor, meditar en Dios y en sus obras, no olvidar que Dios nos ama, no tenemos que temer. Tenemos que tener una mente alentadora, llenarla de ideas edificantes, envía pensamientos de amor a otras personas, digan palabras de aliento a otras personas. Cuando tengan la oportunidad, no critiquen. Si algo que no lo critiquen, simplemente digan palabras de amor, edifiquen la persona, porque esa persona necesita escuchar palabras de aliento. Tenemos que tener la mente agradecida, ser agradecidos en todo el tiempo, por lo más mínimo. Tenemos que agradecer porque todo viene de parte de Dios, lo más mínimo incluso los problemas. Tenemos que agradecer los problemas porque son pruebas que el Señor nos pone para ver qué tan nuestra fe como está. Tener en tu mente la palabra, medita y prosperarás, serás salvo, escucha, cosecha. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en dirección errónea. Por eso es lo importante de tener nuestro espíritu y nuestra mente en armonía y en comunión. Porque cuando nuestros pensamientos se van para otro lado, el Espíritu Santo enseguida nos alerta. La decisión siempre es de nosotros. Amén.